El siguiente programa es de responsabilidad exclusiva de su emisor. Sus contenidos no representan las políticas institucionales del medio. Recomendamos que los menores de edad estén acompañados de un adulto. La emisora no se hace responsable de los contenidos transmitidos. Las quejas y reclamos sobre este u otro programa se reciben por escrito en la emisora. Bienvenidos a nuestro programa radial, espacio institucional del Hospital Guillermo Gaviria Correa, en el que todos podemos conocer cómo avanza la gestión de nuestro hospital y cómo estamos logrando que nuestra gente viva mejor a través del cuidado de su salud. Hospital Guillermo Gaviria Correa, el hospital que cuida a las familias caicedeñas. Buenos días para todos. Mi nombre es Sandra Barbosa, soy enfermera jefe de los equipos básicos en salud y hoy estamos aquí para hablar de un tema muy importante pues para la comunidad, que es planificación familiar. Entonces podemos empezar diciendo que la planificación familiar es sencillamente la manera en que las personas tenemos el derecho de decidir en qué momento tener hijos, cuántos hijos deseamos tener, con quién los deseamos tener y también como el espacio que puede haber entre un hijo y el otro, porque eso nos va a permitir tener una organización de nuestra, digamos, de nuestra economía, de nuestra parte mental y es sencillamente eso, es tomar decisiones enfocadas en ese futuro que deseo planificar. Entonces, vamos a hablar con mi compañera que hoy nos acompaña también. Buenos días para todos, mi nombre es Elizabeth, soy auxiliar de enfermería, también pertenezco a los equipos básicos y pertenezco al programa de salud pública. Como la jefe lo estaba mencionando, vamos a hablar de la planificación familiar. Como ya lo mencionaba, cuando hablamos qué es la planificación familiar, nos referimos a la capacidad que tenemos para tomar decisiones en nuestra vida que pueden ayudar o poder lograr las metas que tenemos en nuestro proyecto de vida. Planificar es muy importante porque puede mejorar nuestra salud, tiene unos aspectos muy importantes. En cuanto a la salud, evita riesgos porque a veces hay embarazos de alto riesgo, entonces nuestro cuerpo necesita recuperarse entre cada embarazo. En la economía nos permite organizar mejor los recursos, facilita la estabilidad familiar. En la educación y proyectos personales, especialmente en las mujeres jóvenes, permite continuar con los estudios y metas laborales. Listo, jefe. Entonces, bueno, entrando ya como en el tema pues de conocer qué tipos de métodos anticonceptivos tenemos, también es importante aclarar que, o más bien querer decirle a la comunidad y principalmente a la comunidad joven, ¿cierto? En la adolescencia, que estamos pues como en esa etapa de desarrollo, dos cosas: que haya mucha confianza entre los padres hacia sus hijos y no retrasen como el tema de querer de hablar de planificación, y también y sus hijos hacia sus padres pues poder comunicar, porque las únicas personas que de pronto nos pueden ayudar a tomar decisiones acertadas son los padres. Muchas veces los jóvenes se dejan llevar por presión social, que por los amigos, que porque digamos ya iniciaron una vida sexual y entonces yo estoy atrasado, y realmente no es así. Como lo decía ahorita, son decisiones muy personales
y que no tienen que estar pues como presionadas o llevadas por lo que los demás hagan o por lo que los demás me digan o por tratar de encajar en ese grupo en el que me están queriendo hacer cosas en las que quizá yo no me siento segura. Yo pienso que entre más se retrase el inicio de una vida sexual va a ser mucho mejor. Sobre todo porque también en la población adolescente se ven este tema de las enfermedades de transmisión sexual que son muy delicadas y que tengo plena seguridad que nadie quisiera tener pues una enfermedad de transmisión sexual. Entonces siempre es importante informarnos y ojalá tener la confianza hacia nuestros padres y también igual de los padres hacia los hijos de hablar abiertamente porque pues es una situación a la que de una u otra forma van a estar expuestos, entonces no tener como tantos mitos, estar como ay no, qué difícil es hablar de esto. Sí, es difícil, pero hay que afrontarlo porque se van a ver enfrentados en algún momento de la adolescencia, entonces hay que ser sinceros. Y si de pronto los papás no se sienten en capacidad de hablar de este tipo de temas, el hospital igual presta el servicio de planificación familiar, de asesoría en planificación familiar, entonces es simplemente pedir una cita, una consulta para recibir esta asesoría pues de una persona idónea también que los pueda guiar sobre todo este tema de planificación. Entonces, bueno, para planificación familiar pues tenemos varios métodos que nos acompañan, que son los métodos de barrera, que existe el condón femenino, el condón masculino, con un buen porcentaje de efectividad si lo sabemos usar, y además porque es el único que nos previene enfermedades de transmisión sexual, como lo comentaba ahorita. Entonces, aunque tengamos digamos una pareja estable, nunca está de más utilizar preservativo, y sobre todo cuando no conocemos a esa pareja, cuando yo siempre digo algo, nosotros nunca conocemos la vida sexual de nadie, entonces por más que de pronto uno diga no, pero esa persona, pues las enfermedades de transmisión sexual normalmente no se ven así como que a la simple vista, y es muy difícil saber quién tiene o quién no, entonces como no conozco, pues sencillamente me protejo. Tenemos también métodos hormonales con igual, pues un muy buen porcentaje de efectividad, que es alrededor de 95-98%. Los métodos anticonceptivos tienen muy buen porcentaje, pero va a depender de si lo sabemos utilizar bien. Están entonces las pastillas, están las inyecciones y está el implante subdérmico y también está el DIU, el que viene pues hormonal. Ya va a depender de cada persona cuando reciba esa asesoría cuál es el método que mejor se ajusta, porque los métodos a veces las mujeres pues digamos se dejan llevar que porque mi amiga usa que porque mi prima, que porque mi mamá me recomendó, y no, los métodos van ajustados a cada organismo, incluso porque por ejemplo en el tema de las pastillas que requiere ser muy juiciosos o juiciosas con tomársela todos los días a la misma hora, entonces si de pronto yo no tengo esa responsabilidad para decir que me voy a tomar una pastilla todos los días en un mismo horario, pues entonces es un método que seguramente a mí no me va a servir y que en algún momento va a fallar si lo utilizo de forma desordenada, entonces es preferible digamos descartarlo. Igual, si no me gustan las inyecciones, si se me olvida que la inyección es, digamos, el 20 de cada mes, no es un método que sea funcional para mí. Entonces, es eso, es recibir una asesoría, una consulta y decir, junto con el profesional de salud que me esté atendiendo, cuál es el método que se ajusta según mis necesidades. Por otro lado, tenemos el dispositivo intrauterino, que es el que conocemos como la T, que está la que es hormonal y el que no es hormonal, entonces también con una larga duración, aproximadamente de 10 años, con buen porcentaje de efectividad. Por otro lado tenemos pues ya los métodos permanentes que son quirúrgicos, que está la ligadura de trompas o tubectomía para el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres tenemos la vasectomía.
Y bueno, básicamente esos son como la variedad de métodos de planificación con los que contamos actualmente. Recibir asesoría, recibir el método como tal es totalmente gratis, no hay que pagar por nada. Entonces es una muy buena opción para decidir: asisto a la consulta, recibo una asesoría en planificación familiar y empiezo a planificar, ¿cierto? Ahorita entonces vamos a hablar un poquito de mitos y realidades, de cositas que de pronto uno a veces escucha en la comunidad y que quisiéramos como desmentir un poco eso que tanto nos dicen. Sí, jefe, hablando de los mitos, en la comunidad realmente escuchamos demasiados. Eso también es algo que no permite que las jóvenes tomen la decisión de planificar. Entonces, hablando de los mitos, escuchamos que lo planificar o las pastillas más que todo o el implante engorda. Bueno, los métodos de planificación en general, no es que el método me engordó, es que el método de pronto, pues todos los métodos tienen un efecto secundario, ¿cierto? En algunas mujeres genera de pronto un poquito como de ansiedad y empiezan a comer más, entonces eso hace que la persona pues se suba de peso, y eso también va a depender mucho de la parte digamos fisiológica de la persona, que la pueda llevar a subir de peso. Entonces, cuando esas cosas suceden, cuando esos efectos secundarios son tan evidentes, igual el método se puede suspender, ¿cierto? Sí. Hablando de planificación familiar, algo muy importante que olvidamos mencionar es que no solo planificar es cosa de mujeres. Entonces, los hombres no aceptan que planificar también es parte de ellos y asumen que la vasectomía afecta a la masculinidad. Exacto, sí, eso también lo escuchamos con mucha frecuencia, el miedo de los hombres a decir, no, es que yo no me voy a hacer la vasectomía porque pierdo la masculinidad, y es totalmente falso. Realmente no tiene una relación asociada a que afecte la masculinidad, entonces no hay ningún problema. De hecho, a mí me parece hasta digamos consciente y considerado, porque si por ejemplo yo tengo mi esposa, hablando como hombre, si yo tengo mi esposa ya pasó por un parto natural, por de pronto cesárea, pues no sería como justo también decir yo me voy a operar porque es que esta mujer ya ha pasado por 2, 3 embarazos, 4 embarazos. Entonces sería chévere que los hombres tomaran la decisión también, porque hay que ser corresponsables con la pareja. Jefe, tú lo mencionabas ahorita, que aunque tengamos una pareja estable, deberíamos cuidarnos con el condón, porque no conocemos la vida sexual de nadie. Entonces, otro de los mitos es que el condón no es necesario en una pareja estable. No, pues la respuesta ya la hemos dado. Sí es necesario utilizarla porque sí, lamentablemente no conocemos la vida sexual de nadie, entonces es importante que siempre utilicemos preservativo. Como lo mencionamos ahorita, cuidarse no es solo cosa de mujeres. Ese es otro mito que suena un poco machista, de que las mujeres son las únicas que debemos cuidarnos a la hora de la planificación familiar. Sí, como lo decía, pues sería importante que los hombres también en algún momento consideraran también operarse, pues porque en este momento, aparte del preservativo, para ellos está la cirugía, entonces sí sería chévere como que ellos también dijeran, listo, yo puedo considerar hacerme la cirugía y no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, yo creo que hemos hablado ya pues abordamos ya como todo el tema de lo que queríamos decir, todo lo de planificación. Recordarles igual que el Hospital Guillermo Gaviria Correa tiene las puertas abiertas para todas las personas que deseen recibir asesoría en planificación familiar.
así como lo decía mi compañera ahorita, no es un tema solamente de mujeres, es importante incluso que la pareja asista como tal a un tema, a una asesoría de planificación, porque es que no estoy sola, ¿cierto? Porque los hijos no se hacen solas, se hacen en conjunto con una pareja. Entonces, de decir, venga mi amor, vamos los dos, asistimos a la consulta y vamos a empezar a planificar. ¿Por qué? Porque esto nos conviene, porque estamos tomando decisiones responsables, porque de repente si no quiero tener hijos en ningún momento de mi vida, o si hablando, por ejemplo, tengo 20 años y quiero tener los hijos como cuando tenga 30, primero quiero estudiar, quiero prepararme, quiero trabajar más adelante, entonces quiero estar como más organizada y organizados, tanto económicamente, profesionalmente, psicológicamente, porque incluso hasta el tema psicológico es importante. Si yo no estoy pasando por buenas situaciones, lo más apropiado no es tener un embarazo, porque aparte los embarazos requieren de mucha responsabilidad, los hijos tienen mucho esfuerzo, mucha demanda, tener hijos no es tarea sencilla, requieren desgaste físico, desgaste emocional, económico, entonces es una responsabilidad muy grande como para uno sencillamente traer y tener hijos de forma irresponsable, teniendo tantas formas en las que puedo no tenerlo o tenerlo después cuando me sienta segura, cuando nos sintamos seguros de que es el momento propicio para tener hijos, sobre todo porque incluso para tener hijos también hay asesorías preconcepcionales, porque como lo decía mi compañero ahorita, hay embarazos de alto riesgo que si de pronto en esa asesoría preconcepcional me detectan alguna enfermedad, alguna dificultad para concebir en ese momento, entonces me prevengo, hago tratamientos y todo lo demás antes de que ocurra ese embarazo, y no cuando ya está el embarazo me empiezan a detectar una cantidad de cosas y entonces pasamos por malos momentos durante el embarazo, entonces no es necesario, ¿cierto? Entonces las dos cosas, decidir con una asesoría de planificación familiar en qué momento deseo tener hijos, y cuando ya los desee tener, pues ser también responsables y asistir a esa consulta preconcepcional. Entonces, jefe, en cuanto a la asesoría que nos estás mencionando al hospital, no solo nos encargamos de dar asesorías, también existe la opción de ir al hospital, recibir la asesoría y también nos pueden regalar los preservativos. Entonces no hay excusa para hacerlo, para cuidarnos todos. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Hoy entonces aprendimos un poquito de planificación familiar, sabiendo que no es un tema médico como tal, sino una herramienta con la que contamos todos para tener una vida consciente y saludable. Y bueno, entonces ya saben, infórmense en la consulta con profesionales para tomar unas decisiones responsables, y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias.